Dice aquí, leo textualmente, 2 de Corintios capítulo 11, 13 al 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este impresionante pasaje, Miguel, de falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles. La palabra disfrazan, o sea que pretenden ser apóstoles, pretenderán, dice el apóstol San Pablo, ser apóstoles, pero no son más que un disfraz. Y luego Pablo hace una comparación bastante fuerte. Dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso quiere decir que el mismo Satanás podría, como marioneta, estar manipulando a estos falsos apóstoles. Cuando la palabra de Dios nos habla de ciertas cosas, tenemos que prestar atención a las mismas. Es decir, la palabra de Dios no nos habla porque sí de cualquier cosa. Y en esta misma escritura, claramente podemos ver que estos apóstoles son disfrazados de apóstoles. Son personas disfrazadas. Dice la escritura que son personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si están disfrazados, significa que no son verdaderos apóstoles de Cristo. Aparentan como verdaderos apóstoles de Cristo, pero no son verdaderos apóstoles de Cristo porque están disfrazados, están cubiertos de un presunto ministerio de parte de Dios, pero es solamente presunto porque no es cierto, no es real. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motivo por el cual, o cuál es la finalidad, mejor, por el cual se disfrazan como apóstoles de Cristo? Lógicamente aquí ya tendríamos que hablar del misterio de la iniquidad. Y por cierto, bien, y tendríamos que hablar de cosas que son fuertes en cuanto al futuro que tenemos por delante, muy cerca. Precisamente este tema es el que vamos a estar grabando precisamente en estos días, la plataforma del falso profeta, donde vamos a ver en profundidad definitivamente este tema, en lo más profundo todo ese misterio de iniquidad, lo que está diciendo Jesús, que harán grandes prodigios, que inclusive opera el espíritu de encantamiento con ellos en cierta forma, porque uno no puede explicar cómo estos hombres atraen multitudes, se dan unas tremendas pero espantosas herejías, y en lugar de que el pueblo evangélico los rechace, los aplaude e inclusive van en multitudes a seguir esta gente. Entonces vamos a hablar qué misterio ocurre o trabaja detrás de todo esto, y esa es la conferencia que vamos a grabar en estos días, después de esta que vamos a grabar esta tarde, la plataforma del falso profeta, que va a estar pero calientísima por lo que hemos tocado ya, lo que analizamos el día de ayer en mi oficina. Pero hoy vamos a hablar sobre la verdad oculta detrás de los G12, los secretísimos encuentros. Vamos a tocar punto por punto de todo esto, pero para poder llegar a esto, Miguel, hablemos del G12 de César Castellano. Inevitablemente tenemos que mencionar nombre, por dos razones. Uno, ya son famosos. El precio de la fama es que el nombre de uno tiene que ser mencionado. Le guste o no le guste, tiene que ser mencionado, y no vas a poder demandar a 1.000 millones de personas o a 6.000 millones de personas. Ese es uno. Entonces, necesariamente se tiene. Y segundo, la apologética nos enseña que debemos de denunciar, como decía Justino, que a los herejes hay que denunciarlos con nombre para que aprendan a no engañar al pueblo. Entonces, necesariamente vamos a tener que mencionar nombre. Entonces, necesariamente vamos a tener, si hablamos del G12, vamos a tener que hablar César Castellano. Si hablamos el modelo de los 12 o D12, necesariamente vamos a tener que hablar de Cash Luna y posiblemente otras personalidades. Pero el personaje, el protagonista de esto se llama G12 de César Castellano. Hablemos de esto. Bueno, añadir a lo que estás diciendo el hecho de que la misma palabra de Dios nos da ejemplo de que efectivamente a veces hay que mencionar nombres, hay que mencionar las herejías y los herejes. Tenemos el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, que él menciona por nombre, cuando él tiene que hacerlo, y lo vemos en sus epístolas. Es decir, que no estamos haciendo nada contrario a la Escritura, ni mucho menos, sino todo lo Algunos dicen, Miguel, algunos dicen que no debemos de hablar, que debemos de tener ética, y que, por cierto, cuando investigamos la palabra ética, no es una palabra bíblica, y es una palabra que salió del feudalismo y era para silenciar en las tiranías
a callar para que no se denunciaran los crímenes y las barbaridades. Entonces, y alguien dijo, bueno, si hablamos de ética, entonces definitivamente Jesucristo no utilizó ética, Jeremías no utilizó ética, el apóstol San Pablo no utilizó ética porque ellos denunciaron con nombre. Es decir, denunciar con nombre no es calumniar. No es calumniar. Calumniar es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, cuando tiene una implicación negativa, incluso inmoral, en el medio, en este caso en el medio eclesial, lógicamente no tenemos más remedio que hablar de nombres cuando hay que hacerlo, porque el pueblo de Dios tiene que ser advertido de lo que está pasando y hay que decir las cosas como deben ser. Y ya entrando, si quieres, en la cuestión... Tenemos G12, la palabra G. Sí, la estrategia del 12, ¿no? Bueno, sin entrar en cuestiones de numerología, que no es aquí la cosa, pero evidentemente, bíblicamente, cada número tiene un significado desde una perspectiva bíblica. El número 40 tiene un significado, el número 3 tiene otro, el número 6, el número 12 tiene el significado de gobierno, de teocracia, de gobierno de Dios, teocracia. Entonces, la cuestión con el G12 no es que partimos de una estrategia, digamos, de grupo, que parece que la G, si ya estamos hablando de grupo de 12, que no habría ningún problema con eso, porque hay grupos de 12, puede haber grupos de 3, puede haber grupos de 30 o grupos de lo que quieras. Aquí la cuestión es que estamos hablando de gobierno, porque la G de 12 es gobierno, es la primera letra en cuanto a la palabra gobierno. Entonces hay una gran diferencia entre grupo y gobierno. Si estamos hablando de gobierno y estamos hablando de gobierno de 12, necesariamente estamos hablando de teocracia. Entonces, la cuestión es, ¿existe la teocracia realmente hoy en día en este mundo? Es decir, ¿Dios está mandando directamente en este mundo a través de la Iglesia? Estamos en el reino, en otras palabras, y eso iremos hablando sobre ello, pero realmente no es así. Entonces, el G12 se plantea y se presenta como una estrategia de gobierno basándose en el mismo modelo de Jesús. Y extrapolando la cuestión, porque Jesús, lógicamente, al ser el Señor, sí podía tener sus 12 y podía gobernar sobre 12. Pero ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer lo que Jesús hizo. Miguel, porque no somos el Señor. Fíjate que, bueno, el protagonista de quien ya vamos a hablar un poco más, cómo es que supuestamente recibe, entre comillas, la visión. Cómo es que supuestamente Dios le muestra esta impresionante método que misteriosamente ni Pablo, ni Juan, ninguno de los apóstoles tuvieron revelación de este supuesto método único, revelado y oculto solo para César Castellano. Y después apareció el señor Cash Luna, que es la misma cosa. Ambos tienen la mismísima cosa. Lo único que el uno se llama G12, el otro D12. Pero hablemos del inicio de la famosa visión celular G12. Bueno, pues en cuanto a César Castellanos, pues este señor dice que tuvo una revelación. Dice en uno de sus libros que clamó al Señor y el Señor le dio la clave, le dio la revelación para poder tener sencillamente pues ese crecimiento numérico que él estaba buscando, ¿no? Dice así: clamé al Señor, Señor, necesito algo que pueda acelerar el crecimiento de la congregación, y dice que el Señor le mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, gobierno de los 12. Eso de ninguna manera pudo ser así, por una serie de razones que podemos ver inmediatamente. Como mínimo son 5 puntos, si lo quieres lo podemos ver. Esos 5 puntos. Ahora, vamos a clarificar un poco más la famosa visión de la que estás extractando aquí. Supuestamente el pastor, y quiero aclarar esto, y lo que voy a decir, tengo pruebas contundentes, evidentes, estando hace apenas 2 semanas en Manassas, Virginia, llegaron los dueños de la librería El Encuentro. Y estos hermanos son colombianos. Ambos, el esposo y la esposa, me dijeron: nosotros sabemos quién es este señor, porque nosotros comenzamos con él cuando éramos líderes católicos. ¿A quién se refería? Al señor César Castellano. Ellos dicen: él nunca ha sido evangélico, él es un líder carismático. Sí o no, eso no lo toca a nosotros, pero las evidencias lo van a demostrar que sí. Vamos a hablar. Dice que él estaba en un retiro, o estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, sí. En una playa del Caribe. No, de Colombia. De las costas de Colombia, bueno, del Atlántico al Caribe. Estaba de vacaciones en la playa, sí. Y dice que ahí él tiene esta revelación. Sí, él dice que clamó, como ya acabo de comentar, que clamó al Señor y el Señor le dio una exclusiva revelación, nueva revelación
de parte de Él, de parte de Dios. Claro, aquí tenemos un problema ya. Porque si estamos hablando de revelación, nueva revelación, ya eso choca de frente con el canon bíblico. Y toquemos esos 5 puntos, aunque recuerde que en su libro Sueña, por cierto, César dice que en esa experiencia, Sueña, dice que el Señor le dijo, y te haré padre de multitudes, de naciones y de pueblos, como la arena del mar. Desde ese punto de vista ya entró en otra metida de pata, porque esa es una promesa del padre Abraham y la puede cumplir solamente el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y eso lo está en su libro Sueña, eso lo dice específicamente él. Pero enfaticemos sobre el hecho de que la visión del gobierno de los 12 de Castellano es absolutamente falsa, por los siguientes motivos del orden escritural, 5 puntos que tú vas a tocar a continuación esto. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente el punto número 1 sería porque el ministerio de los profetas típico del Antiguo Testamento, llegó hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento. Ahí acabó, digamos, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y a partir de entonces solo el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha hablado. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice que ahora, a partir de ahora, es el Hijo el que nos ha hablado. Bien, entonces, a partir de ese momento, y eso llamamos ya revelación apostólica o Nuevo Testamento, a partir de ese momento el canon está cerrado. Por lo tanto, no se puede dar de ninguna de las maneras, no se puede levantar ningún hombre, hoy en día, no se puede levantar ningún hombre, como digo, diciendo que tiene una nueva revelación o que Dios le ha dado una nueva revelación como pretende Castellanos, con su visión de gobierno de 12. Hago énfasis en esto de gobierno, que no es grupo. Porque no tenemos nada en contra de los grupos celulares, en el sentido de los grupos que familiares. Sí, de rebaño, le llaman algunos, que es para estudiar la Biblia, que es para orar juntos. No tenemos ningún problema con eso. Pero Castellanos no nos habla de eso, nos habla de una visión celular que tiene que ver con gobierno. Es decir, estamos hablando de células de gobierno, donde hay un líder que gobierna a 12 más. Y eso Jesucristo lo pudo hacer. Pero no lo puede hacer un hombre, porque entonces ya tenemos problemas ahí. Pero siguiendo con lo que estamos hablando, Castellanos dice que Dios le dio esa visión de gobierno, y eso es imposible porque Dios no le puede haber hablado a través de Castellanos, porque Dios no se contradice. Lo que Dios ya ha hablado, lo ha hablado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y el canon está cerrado. Y eso es importante decir. Aquí está diciendo Sin embargo, sí. Dice César aquí, el mismo César Castellano lo expone con claridad en su libro Liderazgo de Éxito, a través de los 12, páginas 389. Dice, el Señor colocó en nuestro corazón el sentir de los encuentros, retiros espirituales de 3 días, en los que cada creyente reafirma su fe y obtiene un nuevo nacimiento. Bueno, aquí cuando hablemos de pleno sobre el tema de los encuentros, veremos que realmente eso es una herejía muy clara, además. Y yo realmente no entiendo cómo hay tantos ministros, Dios les bendiga, que caen en esa trampa, ¿no? ¿Cómo se puede decir que uno obtiene un nuevo nacimiento si ya es cristiano? ¿Cómo se puede decir que uno va a ir al encuentro a recibir a Cristo? Si es cristiano, ya previamente recibió a Cristo, en el momento que se convirtió, cuando fuere. No puede ir ya convertido a reconvertirse. Pero esa es la meta de los encuentros, justamente. Ahora, volviendo al caso de la revelación, no solamente César Castellano, toditito los falsos apóstoles, la cantidad o la fiebre de llamarse apóstol, cantidad de pastores que, con todo respeto, muchísimos de ellos ni siquiera saben ellos qué significa hacer la palabra apóstol. Acabo de hacer una investigación y encontré con un amigo investigador de esto, que la palabra apóstol, que dicho sea de paso es una palabra griega, apostolo, y que, por cierto, la palabra es creada, la palabra apóstol fue creada por los ejércitos, fíjate, por los ejércitos griegos, y fue creada, dice, específicamente en la batalla de Darío el Persa, cuando los griegos pelearon contra Darío el Persa, y dice que inventaron este sistema de apóstoles. Era un enviado, dice, y este hombre iba con ciertas personas y tenía que pasar las trincheras, en medio de las trincheras, y llevar el mensaje hasta adentro, llevar el mensaje exclusivamente hasta lo más profundo. Y generalmente, dice la historia, de donde aparece la palabra origen apóstol, generalmente el que era enviado nunca más regresaba, o sea, no regresaba, de fijo que moría en su misión, ya no regresaba hacia atrás. O sea, es una persona enviado que va abriendo trincheras
y va y da su propia vida. Pero esto no es lo que miramos con los famosos apóstoles de hoy en día. Pero bien, eso lo vamos a hablar en el tema, la plataforma del falso profeta. Pero lo que quiero decir es que estos personajes dicen, Miguel, que ellos tienen la nueva revelación. Pero tú estás diciendo aquí que el canon de las Sagradas Escrituras está cerrado. Sí, eso sería el punto 2. De los 5 puntos, el segundo es justamente el que estamos ahora comentando. El canon bíblico está cerrado. Siendo el último libro de la palabra de Dios, la Biblia es el libro de Apocalipsis. Es decir, no podemos añadir nada a la palabra escrita, porque cualquiera que hiciera eso está realmente mostrando un evangelio distinto, un evangelio diferente, es decir, un falso evangelio, tal como nos lo dice también el libro de Gálatas. Y no solamente eso, Gálatas trae 1, 8, 9. connotaciones eternales, o sea, trae consecuencias eternales. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice aquí que cualquiera que viniese con un evangelio, con otra visión diferente a la que habéis recibido, dice, el tal sea anatema, o sea, maldito. Sí. Y luego el libro del Apocalipsis es clarísimo. El libro del Apocalipsis dice que él advierte a todo aquel que le añada o le quite a este libro, Dios quitará el nombre de esa persona del libro de la vida. Y yo digo, ¿de qué me sirve todo el oro, toda la fama, si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve ganar tanta gente, conquistar las personas, como dice el G12, podemos hablar de eso si quieres, cuando realmente tu vida está en peligro, tu alma está en peligro justamente por eso, porque no podemos añadir absolutamente nada a la palabra de Dios? Entonces, la visión, realmente la visión del gobierno de los 12, tiene una implicación espiritual y es un añadido que no procede. No procede, porque realmente no es conforme a la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, y es acerca del concepto de gobierno de 12, hemos hablado de eso antes, pero vamos a hablar un poco más ahora, el cual implica teocracia, es decir, theos kratos, en griego, theos kratos, gobierno de Dios o poder de Dios, teocracia. Es decir, que solamente es Jesucristo quien puede ejercer esa teocracia, solamente es Jesucristo, y ningún hombre. Cualquier hombre que se levante en el lugar de Cristo, ¿qué es? ¿En qué se convierte? Es anticristo. Es un anticristo. El anticristo no solamente es el personaje bestia anticristo. Muchos, también la palabra de Dios nos habla en 1 de Juan, capítulo 2, acerca de los anticristos, que hay muchos anticristos. Cualquiera que se levante y tome el lugar de Cristo se convierte en un anticristo. Y tenemos un gran problema ahí, porque cada uno que se levanta como líder de 12, gobernando esos 12, está asumiendo ese papel justamente. Y ahí tenemos ese problema en concreto, ¿no? Ahora, imagínate si hay algo muy interesante en todo eso del G12. Es que de momento, Miguel, y a los que están aquí, y a todos, y en su momento, a mí me pasó, me sonó bíblico, y te pasó a ti al comienzo. Entonces suena bíblico al comienzo, suena atractivo. Claro, suena atractivo. Jesús nombró sus 12, y entonces desde por ahí uno le suena bastante bíblico. ¿Cree que esa ha sido la trampa en que muchos cayeron ahí, claro, porque le llamó la atención que mira, aparentemente suena bíblico? Mira, Antonio, la cosa es muy clara. Se está predicando hasta la saciedad desde el movimiento neopentecostal y carismático primeramente, luego neopentecostal, de que viene el gran avivamiento mundial, de que viene la gran conversión de multitudes en todas las naciones a Cristo. Todo esto muchos lo han creído. No está en la palabra de Dios. No está reflejado. No, porque la palabra de Dios más bien nos dice todo lo contrario. Pero bien, la Biblia habla de apostasía, no de nos habla de apostasía, exactamente. Pero muchos han creído y hemos creído porque queremos esto, queremos que la gente se convierta. ¿Cómo no vamos a querer que la gente se convierta? Claro, naturalmente que sí. Pero lo que no podemos es basarnos en una cuestión emocional. No podemos basarnos en una cuestión solamente de deseo. Tenemos que basar en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con el tema este? Pues al anunciar ese avivamiento, al anunciar la conversión de millones y millones de personas en todo el mundo, pues se nos presenta el G12 como la herramienta justamente para conseguir